¿Cuándo te diste cuenta de que el amigo inocente de tu pareja no era tan inocente? Historia 1. Siempre pensé que el mejor amigo de mi novia era solo eso, su mejor amigo. Llevaban más de 10 años de amistad. Compartían bromas internas y se abrazaban como hermanos. Al principio me pareció lindo. Incluso él me decía, cuídale hermano, y se mostraba súper simpático. Todo cambió cuando me rompí una pierna y no podía moverme bien. Un día olvidé mi celular en la sala y cuando ella pensó que yo dormía, vi cómo se escribían desde su celular. Lo que me hizo sospechar no fue el mensaje en sí, sino cómo lo escribió. Puso un pandado en la conversación. Escribió "el torpe sigue dormido" y mandó una foto suyo en pijama. Esperé a que se fuera al baño y revisé el chat. Eran meses de mensajes coquetos, chistes con doble sentido, fotos y lo peor, planes para verse cuando yo estuviera ocupado. Ese mismo día le dije que se fuera de mi casa. El amigo inocente nunca lo fue. Solo esperaba el momento para reemplazarme. Historia 2. Mi exnovio tenía una amiga con la que compartía clases de yoga. Siempre decía que era una espiritualidad pura, que solo hablaban de meditación y cosas del alma. Incluso me la presentó y fue encantadora. Hasta que noté que cada vez que peleábamos, él se iba a casa de ella a despejar la mente. Una noche, después de una discusión, me envió un mensaje diciendo que necesitaba estar solo. Lo entendí, hasta que mi mejor amiga me mandó una historia de Instagram que ella había subido por accidente y luego borrado. Era un boomerang de 2 copas de vino y una mano masculina en su pierna. El tatuaje del antebrazo era inconfundible. Le mandé la captura, no respondió. Días después, su amiga me escribió pidiéndome que no lo culpara, que ellos conectaron energéticamente. Ridículo. Resultó que llevaban conectando desde antes de nuestra primera Navidad juntos. Historia 3. Ella juraba que su mejor amigo gay era su confidente. Yo nunca tuve problemas con eso. Compartían memes, se enviaban audios larguísimos y hablaban todos los días. Hasta que empecé a notar algo raro. Él nunca se identificaba como gay en sus redes. Y una noche, por error, ella dejó abierta una nota en su computadora con el título Planes con A. Era una lista de cosas que quería hacer con él. Ir a París, mudarnos juntos, contarle a mi familia. En ninguna parte aparecía mi nombre. La confronté y me dijo que era una lista platónica. Le creí, hasta que lo vi salir de nuestro departamento una tarde en la que yo había salido del trabajo temprano. Iba abrochándose la camisa. Cuando me vio, palideció. Lo peor fue que al día siguiente ella ya tenía su ropa empacada. Nunca fue gay. Solo fue más listo que yo. Historia 4. Mi exesposa trabajaba con un tipo que llamaba su compañero de equipo. Siempre hablaba de él con respeto. Decía que era casado y que incluso conocía a su esposa. Un día ella olvidó cerrar su sesión de correr mi computadora. Lo sé, estuvo mal, pero algo me impulsó a revisar. Descubrí un hilo de correos donde se enviaban frases como "extraño tu olor en mi camisa" y "no puedo esperar para repetir lo de anoche". Lo más irónico es que firmaban los correos con frases como "sigamos siendo discretos" o "que nadie en la oficina sospeche". Confrontarla fue como ver una obra de teatro mal actuada. Lo negó todo, luego lloró, luego dijo que había sido un error. El compañero de equipo terminó divorciado y ella se mudó con él. El correo decía todo lo que yo necesitaba saber. Historia 5. Tenía un novio que se llevaba increíble con su vecina. Me parecía adorable al principio. Se conocían desde niños, compartían historias de infancia y hasta tenían llaveros a juego con frases como "mejor amigo 1" y "mejor amigo 2". Nunca dudé de ellos hasta que, por casualidad, vi el historial de su Google Maps compartido en su tablet. Mostraba que había pasado varias noches en casa de ella, incluso cuando me decía que se quedaba tarde trabajando. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré una caja de regalos escondida debajo del asiento del auto. Dentro había una pulsera con las coordenadas del lugar donde se dieron el primer beso. Lo enfrenté y me dijo, "no quería herirte, pero con ella nunca fue solo amistad". Lo supe en ese momento. Fui el tercero en una historia de 2 que fingían ser solo amigos. Historia 6. Mi novia decía que su exnovio se había convertido en su mejor amigo, después de una ruptura madura. Afirmaba que entre ellos ya no quedaba nada, que solo compartían el pasado y buenos recuerdos. Lo acepté porque no soy celoso, y confiaba en ella, pero empecé a notar que lo mencionaba demasiado. Cuando lograba algo, él era el primero en saberlo. Cuando tenía un mal día, él la consolaba por mensajes antes que yo. Una noche que salimos de fiesta, olvidó su celular en el taxi. Yo lo recuperé llamando desde el mío, y cuando volvió a tenerlo, le llegaron 5 mensajes seguidos de él. "Llegaste bien, mi amor. ¿Dormiste sola?" Y el último, "te amo". No aguantó más fingir. Leí todo en silencio. Ella trató de decir que él estaba confundido, que ella no sentía lo mismo, pero luego me confesó que sí se veían de vez en cuando a solas para cerrar ciclos. No entendí qué parte de cerrar ciclos incluía dormir en su casa cada vez que discutíamos. Terminé la relación y ella volvió con él. No pasó ni una semana. Historia 7. Mi exnovia tenía un amigo gamer con el que jugaba en línea todas las noches. Yo solía sentarme a su lado mientras jugaban y escuchaba cómo se reían, se hacían bromas y se decían "de odio",
con un tono que no parecía tan amistoso. Una noche, mientras ella fue al baño, él escribió en el chat de voz privado: «Esta noche eres solo mía, ¿verdad?», y un emoji de llama. Lo vi con mis propios ojos. Ella volvió, lo leyó, se puso roja y cerró la ventana de inmediato. Me dijo que era una broma interna, que así se molestaban. Pero cuando investigué un poco más, descubrí que habían tenido algo hace años y nunca lo cortaron del todo. Incluso tenían una carpeta compartida con capturas de pantalla románticas de sus juegos, nombres de usuario combinados y un archivo de audio donde él le decía que nunca dejaría de esperarla. El amigo gamer tenía más historia con ella de la que yo tuve jamás. Historia 8. Mi esposo conoció a una chica en su clase de fotografía. Al principio era una más del grupo, pero pronto empecé a notar que él siempre hablaba de ella con demasiada emoción. Es brillante, me entiende, tenemos la misma visión del arte. Una noche lo acompañé a una exposición donde ella también asistía. Mientras él hablaba con otros, ella se acercó y me dijo con una sonrisa: «Gracias por dejarme tenerlo, aunque sea un rato». Pensé que era una broma. Pero luego, mientras revisábamos fotos en su cámara, encontré una serie de retratos de ella en ropa interior, en su departamento. Cuando le pregunté, me dijo que era arte conceptual. Al día siguiente, revisé el historial de su laptop y ella había dormido en nuestro sofá varias veces mientras yo estaba de viaje. O eso decía él. El sofá ni siquiera olía a perfume. Olía a culpa. Historia 9. Durante años, mi novia tuvo un mejor amigo que trabajaba con ella. Siempre me lo pintó como un tipo despistado, torpe, que jamás le interesaría una mujer como ella. Él venía a casa, comía con nosotros, me traía cerveza, todo parecía normal. Un día, se me ocurrió pedirle su laptop prestada para una presentación. Me dijo que claro, pero se notó nerviosa. La abrí y, al buscar una carpeta, encontré otra llamada para emergencias. Dentro había videos íntimos, de ellos, fechados durante nuestro primer año de noviazgo. Cuando la confronté, dijo que eran viejos, que eran de antes de ponerle nombre a lo nuestro. Pero la fecha era posterior a nuestro primer viaje juntos, a nuestras primeras fotos como pareja. El amigo que se reía de mis chistes y me preguntaba por mi trabajo era su cómplice en secreto. Me sentí como el espectador de una obra donde el resto del elenco ya conocía el final. Historia 10. Mi exnovio tenía una compañera de trabajo con la que hacía viajes de negocios. Siempre decía que era una mujer mayor, divorciada, madre de 2, que no tenía tiempo ni interés en tonterías. Me pareció razonable. Hasta que una noche, mientras él dormía, sonó su celular y apareció un mensaje en la pantalla. «Te extraño. Aún siento tu aliento en mi cuello». Abrí el chat y me encontré con una cadena de mensajes apasionados. Algunos incluso con fotos explícitas que no dejaban lugar a dudas. Revisé más atrás. Todo había comenzado cuando ella le ofreció llevarlo al aeropuerto porque era tarde. A partir de ahí, cada viaje terminaba con una noche juntos. Cuando lo enfrenté, dijo que era una aventura sin sentido, que me amaba a mí, pero la parte que más me dolió fue saber que, mientras yo cuidaba de su perro, pagaba la mitad del alquiler y cocinaba para él, ella le preparaba cenas en su habitación de hotel. El viaje de negocios era solo la excusa perfecta. Historia 11. Cuando mi exnovia comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio de animales, me pareció admirable, pero también apareció un nuevo nombre en sus conversaciones diarias: Leo, el encargado del turno nocturno. Al principio no le di importancia. Luego noté que hablaban incluso cuando ella no estaba en el refugio. Se reían en voz baja cuando yo entraba en la habitación, y varias veces la vi esconder su celular. Una noche, mientras ella dormía, su gato se puso a jugar con su mochila y tiró su celular al suelo. Se encendió la pantalla con un mensaje: «No dejo de pensar en anoche. Ojalá no tuvieras que volver a casa con él». Abrí el chat y me encontré con una cadena de mensajes apasionados, algunos incluso con fotos explícitas que no dejaban lugar a dudas. Revisé más atrás. Todo había comenzado cuando ella le ofreció llevarlo al aeropuerto porque era tarde. A partir de ahí, cada viaje terminaba con una noche juntos. Cuando lo enfrenté, dijo que era una aventura sin sentido, que me amaba a mí, pero la parte que más me dolió fue saber que, mientras yo cuidaba de su perro, pagaba la mitad del alquiler y cocinaba para él, ella le preparaba cenas en su habitación de hotel. El viaje de negocios era solo la excusa perfecta. Historia 12. Mi exnovio tenía una mejor amiga con la que compartía una tradición rara. Cada vez que uno terminaba una relación, el otro le llevaba helado a casa. Me parecía una costumbre tierna, hasta que me tocó a mí ver el otro lado. Después de una discusión fuerte, él no durmió en casa. Dijo que necesitaba despejarse, y se quedó en casa de ella porque era la única que lo entendía sin juzgarlo. Al día siguiente, me ignoró todo el día. Por curiosidad o desesperación, revisé su Spotify. Tenía una playlist nueva llamada Para Nuestra Noche, llena de canciones que él solía dedicarme a mí. La foto de portada era una selfie de ambos acostados en una cama. Jamás me dijo cómo terminó ahí. Solo reconoció que pasó algo. Pero cuando ella me escribió para decirme: «No te preocupes, él volverá contigo como siempre hace», entendí que esa relación era cíclica, y yo solo fui la pausa entre sus encuentros. Historia 13. Ella tenía un mejor amigo con quien compartía la pasión por la repostería.
Hacían pasteles, galletas, cupcakes y solían publicar sus creaciones en Instagram como si fueran un pequeño negocio. Yo siempre los apoyé. Incluso probaba los postres. Una vez hicieron una sesión de fotos con temática de San Valentín. Todo era rosa, lleno de corazones. Me pareció extraño que ella no quisiera que yo asistiera. Dijo que era solo para la estética. Días después, un amigo en común me mandó una historia donde ambos salían alimentándose mutuamente con cucharitas y un texto que decía: «Nuestra receta favorita, tú más yo». Lo negó todo. Dijo que era una estrategia para atraer clientes. Pero en su galería encontré una foto no publicada. Ella con el mandil levantado, sentada sobre la mesa de la cocina, y él detrás de ella abrazándola por la cintura. El negocio de repostería tenía un ingrediente secreto que yo nunca autoricé. Historia 14. Mi exnovia me hablaba constantemente de su vecino de enfrente, un tipo mayor que la cuidaba como a una sobrina. Ella decía que era una figura paternal que le ayudaba cuando su auto no arrancaba o cuando necesitaba cargar cosas pesadas. Todo parecía inocente, hasta que una noche, durante una tormenta, se fue la luz de su edificio. Ella me dijo que dormiría temprano, pero cuando fui a dejarle una batería portátil que había olvidado, lo vi. La luz de su balcón estaba encendida con velas y ella estaba en bata, tomando vino con ese vecino paternal. Toqué el timbre. No abrió. Me respondió por mensaje que no estaba en casa. Al día siguiente, juró que era una cena casual, que no quería que malinterpretara las cosas. Lo malinterpretado fui yo desde el inicio. Historia 15. Mi novio me hablaba mucho de una amiga de su infancia que vivía en otra ciudad. Decía que se escribían de vez en cuando, que eran como hermanos. Todo iba bien hasta que hicimos un viaje a su ciudad natal. De pronto él se puso tenso, evitaba que usara su celular y nunca me presentó a su hermana del alma. Una noche salimos con su grupo de amigos. Ella apareció sin ser invitada. Su mirada hacia mí era puro hielo. Cuando él fue al baño, se acercó y me dijo sin rodeos: «Él siempre vuelve a mí, no importa cuántas pasen por su vida». Pensé que exageraba, pero al revisar su celular mientras dormía, vi mensajes donde él le decía: «Cuando esto se acabe, te prometo que lo intentaremos tú y yo». Resultó que yo era el intermedio entre sus visitas a la ciudad. La amiga de la infancia ya tenía su final bien escrito. Historia 16. Mi exnovia tenía un entrenador personal que venía a casa 2 veces por semana. Yo no tenía problemas con eso, hasta que un día llegué temprano del trabajo y los encontré en la cocina. Ella en ropa deportiva muy ajustada, riéndose mientras él la cargaba para estirar la espalda. Fingí que no vi nada, pero empecé a sospechar. Revisé las cámaras de seguridad internas, instaladas porque nos habían robado hace tiempo, y noté que durante mis turnos de noche, él venía incluso cuando no tenían sesión programada. En uno de los videos, ella le abre la puerta en bata, le da un beso corto, y luego ambos desaparecen en la habitación. Lo más irónico es que yo fui quien le pagaba las sesiones. Literalmente le financié la aventura con su coach. Historia 17. Mi ex tenía una amiga que conoció en la universidad. Siempre la describía como demasiado intensa y aseguraba que nunca la vería como algo más. Lo curioso era que ella lo llamaba a cualquier hora del día, incluso a las 3 de la mañana, y él atendía. Una vez me pidió prestado el auto para ayudarla a mudarse. Al revisar la guantera al día siguiente, encontré una carta que decía: «Gracias por hacerme sentir viva de nuevo. Nadie me toca el alma como tú». Le pregunté directamente. Lo negó todo. Dijo que era una carta antigua que ella le había escrito cuando estaba mal emocionalmente. Pero encontré la misma letra, con la misma fecha, en una libreta en su mochila. Cuando confronté a la chica, me respondió: «Él ya eligió, pero sigue jugando a tenerlo todo». Y tenía razón. Jugaba hasta que se le cayó el castillo. Historia 18. Mi exnovio tenía una compañera de trabajo con la que compartía taxi todos los días. Según él, era simplemente por economía y ecología. Pero una noche olvidó cerrar sesión en su WhatsApp web. Lo abrí sin querer al abrir una pestaña y ahí estaban sus conversaciones. Ella le mandaba fotos desde la cama diciendo: «Buen viaje al trabajo, amor». Y él respondía con emojis de fueguito. En los mensajes vi cómo hablaban de mí como si fuera la excusa perfecta para mantener las apariencias, y ella incluso bromeaba con frases como: «¿Hoy me toca asiento delantero o cama trasera?». No dije nada. Al día siguiente le pedí que me llevara al trabajo. Cuando subimos al taxi y ella ya estaba sentada, solo le dije: «Tú eliges asiento hoy. Yo bajo aquí». Nunca más volví a ver a ninguno de los dos. Historia 19. Mi novia tenía un amigo en línea con el que jugaba a diario un videojuego de estrategia. No vivía en el mismo país, así que nunca me preocupé. Decía que era un adolescente nerd que solo hablaba de rankings y partidas. Pero un día estábamos viendo una serie en la tele y su consola se encendió sola. Había programado un encuentro virtual con él. Le dije que podía ir a jugar,
pero noté que se llevó sus auriculares con micrófono y cerró la puerta. Por pura curiosidad, conecté mi celular al mismo canal de voz en Discord. Escuché cómo él le decía: «Hoy soñé contigo de nuevo. No quiero que sigas con ese tipo. Tú eres mía». Ella reía nerviosa, luego bajó la voz y dijo: «Shh, él está aquí. Hablemos más tarde como siempre». Desconecté y me fui. Lo más absurdo fue que me reemplazaron con un avatar. Historia 20. Mi exnovia era actriz aficionada y participaba en una obra de teatro local. El director era un tipo mayor que ella siempre decía que era exigente, pero buena gente. Empezó a ensayar hasta tarde, a quedarse corrigiendo guiones y a llegar a casa con perfume que no era suyo. Una noche fui al teatro sin avisar. La encontré sola con él en el camerino, ambos vestidos aún con el vestuario de la escena de cama. Cuando me vio, intentó decir que estaban repasando líneas. El director, sin embargo, no dijo nada. Solo me miró con lástima. Después supe que ella había conseguido el papel principal no por talento, sino por lo bien que interpretaba fuera del escenario. El telón cayó esa noche y no volví a aplaudir. Historia 21. Mi exnovia estudiaba arquitectura y hacía muchos trabajos en equipo. Uno de sus compañeros, al que llamaba mi gemelo creativo, siempre salía en sus historias de Instagram, a veces cargándola, a veces dándole besos en la mejilla de buena suerte. Lo dejé pasar, porque pensé que eran jóvenes y bromistas, pero un día encontré una caja con maquetas viejas. Entre los cartones había una nota doblada: «Gracias por dejarme quedarme anoche. Cada vez se siente más como hogar cuando estás tú». Ella dijo que la nota era para otra compañera, pero estaba escrita en tinta dorada, la misma que usaban para sus proyectos conjuntos, y firmada con las iniciales de él. La confronté y terminó admitiendo que sí, que a veces trabajaban hasta quedarse dormidos. Nunca entendí por qué tenían que dormir desnudos para hacer planos. Historia 22. Mi exnovio tenía una excompañera de intercambio a la que llamaba mi hermanita danesa. Siempre decía que ella lo trataba como un hermano mayor desde que él vivió en Copenhague. Me pareció entrañable. Incluso hablaban en un idioma que yo no entendía, hasta que una noche, mientras dormía, llegó un correo a su laptop con asunto «For last night». Lo abrí. Había fotos de ella en lencería y un mensaje que decía: «Sois el único que me hace sentir en casa». Lo desperté en ese instante. Trató de convencerme de que era algo platónico, que en su país la gente es más abierta. Tenía razón. Abierta estaba ella en las fotos. Y abierto quedaba él para no volver a pisar mi casa. Historia 23. Ella tenía un mejor amigo del trabajo con el que siempre almorzaba. Juraba que era gay, que incluso tenía novio. Me lo presentó y todo. Parecían cercanos, hablaban con confianza, se tocaban el cabello entre sí. Un día, él la etiquetó en una historia con el título «La única que me entiende de verdad». Y al fondo se escuchaba una canción romántica. Me pareció raro, pero lo dejé pasar, hasta que una tarde, al revisar su bolso para buscar sus llaves, encontré una caja de preservativos y una carta escrita con letra masculina. Decía: «El lunes en el depósito, como siempre». Me muero por repetirlo. El lunes llegué de sorpresa a la oficina. El depósito estaba cerrado. Toqué la puerta. Nadie abrió. Esperé. 20 minutos después salieron ambos despeinados, sudando. Él me miró como si no existiera. Ella solo bajó la cabeza. El amigo gay tenía una orientación muy flexible cuando se trataba de ella. Historia 24. Mi exnovia tenía una amiga que, según ella, era su alma gemela femenina. Se tomaban de la mano, se abrazaban todo el tiempo y dormían juntas cuando una se quedaba a dormir. Lo vi como algo tierno, hasta que empezaron a tener más citas entre ellas que conmigo. Una noche me canceló una cena por dolor de cabeza. Decidí llevarle sopa. Al llegar vi luces tenues, velas y música romántica. Al asomarme por la ventana, estaban danzando lento en el salón. Luego se besaron. Toqué la puerta cuando quise, pero no lo hice. Solo me di la vuelta. Al día siguiente me envió un mensaje diciendo que había descubierto algo nuevo en ella. No me molestó que le gustaran las mujeres. Me dolió que yo fuera solo una pantalla mientras exploraba algo que ya sabía. Historia 25. Él tenía una compañera de gimnasio con la que siempre hacía rutinas en pareja. Me decía que la ayudaba porque era nueva, que solo la guiaba. Un día se quedó sin batería y me pidió que revisara su celular para pedir un Uber desde mi cuenta. Al abrir la app, vi que su destino más frecuente era una dirección desconocida. La copié y fui un día por mi cuenta. Era un motel discreto. En recepción pregunté si un tal Marcos tenía reservas frecuentes. Me miraron raro. Luego una empleada me reconoció y dijo: «¿No eres la chica de las mañanas? Él siempre viene con 2 distintas». Al día siguiente lo enfrenté. Me dijo que era un lugar para descansar después de entrenar. Con razón salía tan relajado del gimnasio. Historia 26.
Mi exnovia trabajaba como niñera para una familia de alto perfil. Un día me comentó que el padre de los niños era encantador, pero muy profesional, y que a veces le pedía ayuda extra para eventos sociales donde necesitaba un acompañante para disimular su soltería. Me pareció raro, pero confié, hasta que un amigo me mostró una foto en una revista local. Ella aparecía en una gala de beneficencia, vestida como una celebridad, del brazo de ese hombre. ¿La excusa? No quería que te sintieras inseguro, por eso no te lo conté. Días después encontré un collar nuevo en su cajón, aún con la tarjeta. Gracias por anoche, te veías perfecta. J. Ya no me quedaban dudas. Ella no cuidaba niños, estaba cuidando su plan B con smoking. Historia 27. Él tenía una amiga que era tatuadora. Se la pasaba en su estudio acompañándola para hacerle compañía. Siempre decía que ella era como su hermana mayor, que solo hablaban de arte y música, hasta que un día me pidió que le ayudara a lavar su ropa y noté una camiseta que no reconocía. Tenía pintalabios en el cuello y olía a perfume dulce, nada que él usara. Dijo que era de una clienta del estudio que se la había prestado por error. Semanas después lo acompañé a su supuesta sesión de tatuaje. Ella se incomodó al verme. Cuando él se fue al baño, me miró y dijo: «No entiendo cómo sigues con él si sabes que nunca será solo tuyo». La tinta del tatuaje aún estaba fresca, pero las marcas que ella le dejaba eran mucho más antiguas. Historia 28. Mi novia tenía un primo segundo con el que se llevaba desde pañales. Él venía a casa, se quedaba a dormir en el sofá y siempre tenía historias de su infancia juntos. Una madrugada me desperté por sed y pasando por el pasillo escuché murmullos. Me acerqué a la sala. No estaban viendo películas como decían. Estaban abrazados muy cerca, en silencio. No me vieron. Al día siguiente lo confronté. Me dijo: «Solo soy su primo, pero si tú no la valoras, tal vez yo sí pueda hacerlo». Nunca supe si eran familia de verdad o un disfraz cómodo para ocultar lo que realmente eran. Lo único que sé es que después de nuestra ruptura, se fueron juntos de viaje, a Grecia, a solas. Raro plan familiar. Historia 29. Mi exnovio tenía una compañera de canto con la que practicaba duetos. Decía que sus voces conectaban, que era como tener un segundo corazón al cantar. Yo también cantaba, así que me ofrecí a participar en una de sus prácticas. Me dijo que era algo íntimo entre ellos, muy técnico. Desconfié. Instalé una app en su celular que duplicaba las grabaciones de audio. Una semana después, mientras revisaba las grabaciones, escuché una donde ella decía: «Si pudieras cantar lo mismo en la cama que en el escenario, no volvería a dormir sola nunca más». Él respondió con un beso. Se escuchó. Cuando terminé de escuchar, entendí que su armonía no era solo vocal. Decidí no desafinarme por nadie. Me fui. Historia 30. Ella era influencer y tenía un community manager que solo la ayudaba con los posteos. Un día, mientras editaba un video para su canal desde su laptop, entró una notificación de su cuenta de Drive, una carpeta compartida llamada «Tú y yo, estrellas». Entré por impulso. Había decenas de fotos en hoteles, selfies con filtros románticos e incluso una serie de audios donde él le decía cosas como: «Un día borrarás a ese tipo de tu vida y solo estaremos tú y yo». Lo peor, había una estrategia para subir fotos conmigo justo después de sus encuentros con él, para despistar. Lo enfrenté, no negó nada. Dijo que era parte del juego del algoritmo. Yo preferí salirme del juego. Historia 31. Mi exnovia era fanática de los escape rooms. Un día me dijo que su grupo habitual no podía asistir, así que iría con su amigo freaky, como lo llamaba. Afirmaba que era alguien introvertido y nerd, e incluso que le daba vergüenza hablar con mujeres. Le creí hasta que semanas después vi una historia en la que él la cargaba sobre sus hombros, celebrando el mejor récord en pareja. Nunca me habló de ese récord, ni de que iban cada martes por la tarde mientras yo trabajaba. Cuando le pregunté por qué no me lo contaba, dijo que no quería que yo me sintiera excluido porque no eras tan rápido resolviendo pistas. Lo que no resolvió fue cómo terminó con él en la misma habitación de hotel cuando fui al escape room y pregunté por ella. Spoiler, no lograron escapar de su propia mentira. Historia 32. Mi exnovio era barbero. Me dijo que tenía una clienta que era actriz y que a veces lo contrataba para hacerle cortes en su casa porque odiaba los flashes del salón. Una vez olvidó su maletín en mi auto y al abrirlo para devolvérselo, encontré una caja de preservativos y una nota escrita con lápiz labial que decía: «No tardes esta vez.
Estoy sola. Se puso pálido cuando se lo entregué. Dijo que la nota era broma de un amigo, que los condones eran viejos, que nada era lo que parecía. Pero su ubicación compartida decía otra cosa. Cada martes y viernes estaba en el mismo edificio a la misma hora. Con razón me decía que las tijeras no eran lo único que sabía usar con precisión. Historia 33. Ella organizaba eventos culturales y tenía un amigo poeta que le ayudaba con la redacción de los discursos. Siempre hablaba de él como si fuera un anciano sabio, lleno de metáforas y consejos. Cuando finalmente lo conocí, era joven, guapo y tenía más músculos que versos. Durante un evento, se me acercó y dijo: «Tu novia tiene alma de musa. Es difícil no escribirle sobre la piel». Pensé que era una frase poética, hasta que encontré en su libreta una serie de poemas dedicados a ella, con detalles que solo alguien muy íntimo podría conocer. «Tus mulares hacen mapas en mi espalda», decía uno. Yo nunca supe que ella tuviera mulares en la espalda. Ahora lo sé, y también sé quién los exploró antes que yo. Historia 34. Mi exnovia era fotógrafa de bodas. En una ocasión comenzó a colaborar con un videógrafo que, según ella, no era su tipo en absoluto. Durante meses salían a cubrir eventos juntos. Incluso fines de semana en los que yo tenía compromisos familiares. Un día me envió un video para mostrarme su nuevo trabajo. Lo descargué y por error se abrió una carpeta en su nube. Ahí encontré un clip sin editar donde se les veía bailando solos en una recepción vacía, tomados de la mano y besándose bajo las luces. Le pregunté si era parte del proyecto. Me dijo que estaban interpretando a los novios para probar tomas. Pero al final del video se les escucha reír y él le susurra: «Ojalá este fuera nuestro día de verdad». Y yo, sin saberlo, había sido solo el extra detrás de cámaras. Historia 35. Él tenía una amiga de la infancia que era gamer profesional. Me aseguraba que solo jugaban en línea y que se reían porque compartían los mismos chistes de cuando tenían 12 años. Un día lo escuché por error mientras usaba su micrófono. Ella le decía «te amo» entre risas y él le respondía «te veo pronto, mi reina». Me dijo que era una broma entre ellos, que así hablaban cuando jugaban en modo rol. Pero luego, mientras buscaba una app en su tablet, me topé con una carpeta de fotos de ambos en un viaje que jamás me mencionó. La descripción de una de las fotos: 5 días lejos de todos, pero cerca de ti. Te elijo 1000 veces. Lo confronté. Se encogió de hombros y dijo: «Nunca fue solo un juego». Y yo lo eliminé, sin posibilidad de respawn. Historia 36. Mi exnovia tenía un amigo espiritual con el que compartía clases de meditación. Siempre decía que él era como un gurú que la guiaba en su crecimiento interior. Un día me pidió acompañarla a una de esas sesiones. Cuando llegamos, él me miró con una sonrisa forzada y dijo: «Así que tú eres la distracción mundana». La sesión incluyó una ceremonia de liberación, donde se suponía que debían quemar simbolismos del pasado. Ella arrojó una foto mía al fuego mientras él la tomaba de la mano. Lo confronté en privado. Me dijo: «Ella ya despertó. Solo tú sigues dormido». Días después, se mudó con él a una cabaña para conectar con la energía pura. Sí, claro. Pura, pero no precisamente energética. Historia 37. Mi exnovio era chef y trabajaba en un restaurante elegante. Siempre hablaba de una compañera de cocina que era como una madre para todos. Un día lo visité de sorpresa durante su descanso y vi cómo ella le acomodaba el cuello de la camisa y luego lo besaba rápido en los labios. Cuando me vio, se quedó congelado. Él juró que era una costumbre francesa entre compañeros. Pero semanas después, vi en su agenda marcada una escapada de fin de semana con las iniciales de ella y una dirección de hotel. Reservación doble. Cena romántica incluida. Nada maternal ahí, ni siquiera profesional, solo gourmet adulterio, bien sazonado.